Mm, mm, mm. Bueno, cuando hablamos un poco del tema de posicionamiento, ¿vale? De presencia en buscadores, el término, digamos, técnico que utilizamos nosotros es SEO, que viene del inglés, ¿vale? Espera un segundo que no lo tengo yo arrancada la presentación. Vale, un segundo. Vale. Entonces, lo que vamos a ver un poco hoy es eso, ¿no? ¿Qué es el SEO? Los principios básicos de lo que llamamos SEO o posicionamiento orgánico, ¿vale? Eh, a ver, espera un segundo, es que me ha desaparecido a mí aquí. Vale, ya lo tengo. Vale, los tipos de SEO, es decir, el tipo de posicionamiento que veremos un poco por encima, cómo lo aplico a mi web, que esto es una pequeña introducción de lo que veremos el próximo día en la sesión práctica. Cómo hacer unas determinadas búsquedas en el buscador para saber cómo está mi página, ¿vale? Para poder evaluar cómo tengo mi posicionamiento, pues ahí os voy a dar una serie de comandos o de directrices donde vamos a poder ver cómo está nuestra página, vamos a poder evaluarlo, ¿vale? Y por último, los términos de búsqueda, ¿vale? Términos de búsqueda que, bueno, ahora os explicaré exactamente en qué consiste. Vale, pues ¿qué es el SEO? Vale, pues bueno, el término es lógicamente como la mayoría de los términos tecnológicos sabéis que vienen del inglés, entonces es anglosajón. Es la traducción, vamos, es la abreviatura de Search Engine Optimization, que viene a ser como la optimización de un motor de búsqueda. Esa sería un poco la traducción. La realidad es que el SEO es como si el buscador pudiera leer en nuestra página, por eso se llama orgánico, ¿vale? El buscador lo que tiene es un motor, una araña, que llamamos nosotros, que lo que hace es leer el contenido de nuestra página. Lo que sí es muy importante a la hora de hablar de SEO y que tenemos que tener en cuenta es que él no ve las fotos. Es decir, cuando el motor de, por ejemplo, de Google rastrea nuestra página, no va a ver las imágenes, no ve ese contenido, no sabe si es bonita nuestra página, si está bien diseñada o no. Él ve el contenido, ¿vale? El código fuente. Luego lo que hace es leer palabras. Por ahí viene un poco la esencia del SEO, que es lo que veis que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo estructurar el contenido de nuestra página introduciendo cadenas de búsqueda o palabras clave. Vamos a ver cómo tenemos que optimizar esas palabras para que encajen con lo que nosotros queremos que cuando alguien busque nos encuentre, ¿vale? Pues todo eso es muy importante y al final se traduce en términos, en palabras, en cadenas de búsqueda que están dentro de nuestra página, ¿vale? Cuando hablamos de mejorar el SEO, lo que hacemos es, como os pongo ahí, mejorar nuestro CTR, otro término que tenéis que empezar a manejar y a conocer, sobre todo para el tema de posicionamiento, que es el CTR, es el número de clics que tiene un enlace orgánico en relación al número de impresiones. Vale, dicho así suena muy raro, pero os lo explico, es muy fácil. Impresiones, el número de veces que mi resultado sale. Es decir, cuando imaginaos que alguien busca taller mecánico en Salamanca, pues la cantidad de veces que yo salgo en ese resultado cuando alguien busca es el número de impresiones que tiene mi página, ¿no? Mi resultado de mi página. Yo puedo salir muchas veces en ese resultado, ¿vale? Pero luego no traducirse en clics. Entonces el CTR es la media entre el número de veces que yo salgo en el resultado y el número de veces que alguien clica en ese enlace. Veremos que una de las cosas que hay que cuidar precisamente es lo que se muestra en el buscador cuando sale esa impresión. Cuando salgo en esos 10 resultados de Google, lo que sale ahí, la frase que sale ahí, es el título y la descripción de mi página. Eso influye muchísimo en que el usuario se decida a clicar en mi resultado, en mi enlace. Si yo no tengo bien configurado eso, o el mensaje que yo transmito en el título y en la descripción de mi página no es el que corresponde un poco con esa cadena de búsqueda, pues no me van a clicar. Imaginaos el ejemplo que yo os ponía. Buscamos taller mecánico en Salamanca y resulta que en el título o la descripción de mi página, en ese resultado que se muestra dentro de la lista de resultados de Google, yo tengo puesto eh, mecánica para autobuses. Si yo no tengo un autobús, no voy a clicar, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Es decir,
Si yo he trabajado para aparecer en un resultado orgánico, que es taller mecánico en Salamanca, el título y la descripción que me permita mi Google mostrar, yo la debería enfocar en ese sentido. Debería decir taller mecánica en general, para todo tipo de vehículos, no sé qué, no sé qué, no sé cuál, ¿vale? De esa manera captaré a todos los potenciales usuarios que puedan estar interesados en esos resultados, ¿vale? Bueno, esto es un poco más, es un poco técnico, luego si queréis ya lo veremos con más concreción en algún ejemplo, ¿vale? ¿Qué factores determinan el SEO? Vale, pues estos son cosas que también oiréis mucho a partir de que vayáis trabajando el SEO, que son la autoridad y la relevancia. La autoridad es la popularidad que tiene nuestra web en ese buscador. Es decir, esto se mide básicamente en el número y la calidad de enlaces que tiene con otros sitios, ¿vale? Yo siempre, cuando os explico esto, os cuento que hasta hace 2 años aproximadamente, se ha estado utilizando un sistema, un término que era el PageRank. El PageRank era como el ranking de la página, ¿no? Entonces, Google nos daba una valoración del 1 al 10 a nuestra página web en función de la calidad de los enlaces que nuestra página tenía. Si nosotros teníamos un buen PageRank, subíamos en las posiciones de Google. Si teníamos un bajo PageRank, bajábamos en las posiciones. ¿Qué significa subir o bajar? Bueno, pues significa que cuando vosotros veréis que cuando hacéis una búsqueda en Google, os salen un montón de resultados, ¿no? Entonces, en cada página de resultados salen 10, ¿vale? Por eso nosotros, cuando se habla de SEO, hablamos del top 10, que sería salir en la primera página de resultados, el top 20, que sería salir en la segunda, y a partir de ahí ya es como si no existieras, ¿vale? Realmente, cuando hablamos de posicionamiento orgánico puro, para que alguien cuando realiza una búsqueda podamos tener opciones de que cliquen en nuestro resultado, tenemos que estar entre los 20 primeros. Preferencialmente, lógicamente, entre los 10 primeros, ¿vale? Porque, bueno, estadísticamente está demostrado que los usuarios, y os pasará a vosotros cuando hacéis una búsqueda, no pasáis normalmente, es raro pasar de la primera página de resultados o como mucho de la segunda, ¿vale? Por eso todo lo que sea a partir del 20 en adelante, prácticamente es como si no existiera, ¿vale? Entonces la autoridad va en función de eso, de que yo tengo que tener en mi página enlaces de calidad que me permitan mejorar el posicionamiento. Por ejemplo, ahora se traslada mucho, se está utilizando mucho las redes sociales para conseguir esa autoridad. Es decir, si yo tengo unos buenos perfiles de redes y publico contenidos relacionados con mi página, mejoro la autoridad. Si, por ejemplo, yo en mi página tengo un blog, que a muchos os he recomendado que pongáis blog, y hago un artículo sobre, por ejemplo, tendencias para la primavera 2023 en la decoración de interiores. Si yo hago un artículo un poco general hablando de las nuevas tendencias, de los colores que se están utilizando, de los tejidos o de las formas, pues esa publicación de blog yo lo traslado a mis redes también, a mí me va a dar autoridad para mi página, es decir, va a mejorar mi página respecto al buscador, ¿vale? El otro factor que se utiliza es la relevancia. La relevancia consiste un poco en lo que yo os decía antes, que el contenido de mi página se adapte lo más posible a lo que se busca. Esto es un poco en lo que os voy a insistir hoy. Al final, tenemos que construir un poco los contenidos de la página en función de lo como queremos que nos busquen. Por ejemplo, imaginaros que yo vendo, vamos a poner joyas elaboradas a mano, ¿vale? Imaginaos que hacemos joyas en cristal, en vidrio, ¿vale? Y son elaboradas a mano, artesanales. Hacemos nosotros el diseño de las joyas y trabajamos bajo pedido. Nuestra página web, lógicamente, tiene que trabajar una serie de términos relacionados con eso que van a hacer que el cliente llegue a mí. Yo no tendría sentido que yo hiciera el SEO de mi página y posicionara o pusiera un contenido que pusiera, por ejemplo, imaginaros, collares de ceremonia de alto diseño. No estoy dando ninguna información relevante. Únicamente quizá la palabra collares. Tiene que coincidir que el que sea busque collares. Sin embargo, si yo en ese posicionamiento, en ese SEO, lo que estoy trabajando es joyería artesanal elaborada en vidrio, joyería de diseños exclusivos en vidrio, diseños en vidrio exclusivos, collares de
vidrio, diseño exclusivo para ceremonias, cosas así, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo. Tenemos que enfocar mucho el contenido de cómo hagamos el interior de nuestra página a esas cadenas de búsqueda, ¿vale? Eso lo vamos a ver un poco ahora, más adelante, ¿vale? Entonces, quedaros con eso, autoridad y relevancia. Autoridad, que tengamos popularidad, es decir, que tengamos enlaces, que tengamos contenidos relacionados, que tengamos secciones dentro de nuestra página con diferente contenido para podernos posicionar, y relevancia, ¿vale? Que es que lo más posible nos parezca, nuestras palabras claves y los términos que utilicemos estén relacionados con cómo queremos que nos busquen. Aquí al final de lo que se trata en todo esto es saber y averiguar cómo nos busca la gente y cómo nos gustaría que nos buscara la gente. Hay un ejercicio, digamos, práctico que yo os recomiendo muchas veces, que es buscar gente de vuestro entorno, perdonad, y preguntarle cómo os buscaría. Es decir, qué términos utilizaría para buscar vuestro negocio. Incluso si os hacéis vosotros mismos la pregunta, si sois capaces de responderla, estaréis dando un paso bastante significativo, ¿vale? Y es, yo, ¿cómo buscaría mi negocio en Google? ¿Qué términos utilizaría? Y ahí normalmente ya estamos definiendo varias de las palabras clave, ¿vale? Entonces, como os decía, como os estaba explicando ahora, la base del SEO, la base de este posicionamiento orgánico, va en función de la utilización de palabras clave. Palabras clave, que en inglés las llaman keywords, que son cadenas de búsqueda. Al final esa palabra clave coincide con la que la gente pone en el buscador, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante gráfico. Y yo tengo un cliente, varios clientes de abogados, ¿vale? Y en concreto teníamos uno que cuando empezamos a trabajar con ellos estaban trabajando todo el posicionamiento en base a términos como derecho hereditario, ¿vale? Derecho de sucesiones, cosas así. Entonces, la verdad es que no les estaba funcionando muy bien la campaña, pero básicamente porque si os paráis a pensar, muy poca gente va a buscar en Google derecho sucesorio. Lo que buscamos que es abogado para herencia, ¿vale? Y muchas veces nos tenemos que bajar de un supuesto pedestal ahí arriba, es decir, de una terminología muy técnica, muy asociada con nuestro negocio. Yo sé que es una de las cosas que más os cuesta, porque son términos que vosotros utilizáis a diario y que para vosotros son normales, pero que os tenéis que dar cuenta que para el usuario final no. Entonces tenemos que dejar muchas veces esos términos más técnicos e ir a lo práctico. Y por eso os digo que el ejercicio este de utilizar a gente que tengamos cerca nos va a ayudar a eso. Y por ejemplo, en este caso, cuando nosotros reenfocamos la estrategia de este cliente y empezamos a basar todo el posicionamiento en abogado para herencia, tramitación de herencia, despacho de abogados para herencia, el posicionamiento cambió por completo, ¿vale? Abandonamos terminología muy técnica que no tenía sentido porque la utilizaban muy pocos usuarios, ¿vale? Pues en vuestro caso igual, os tenéis que ir a esa parte un poco más de cómo busca el usuario final. El cómo busca el usuario final, es eso que pone él en la caja del buscador cuando escribe, ¿vale? Son nuestras palabras clave, son nuestras cadenas de búsqueda. Por ejemplo, en el caso de vuestro de la decoración, seguramente mucha gente lo que va a buscar es cortinas a medida. No, si nosotros nos vamos a algo más técnico como, no sé, Interiorismo. por ejemplo, interiorismo, o imagínate, no sé cómo lo podéis llamar, bueno, no sé, ahora mismo no me sale. Pero bueno, creo que me habéis entendido. Es decir, vamos a lo concreto que alguien mete en la caja del buscador para encontrarnos, ¿vale? Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, os pongo ahí, debemos estudiar las palabras clave para nuestra web basándonos en las búsquedas que realizan los usuarios para nuestro nicho de mercado. Podemos hacerlo de forma manual, usando comandos en el buscador, y de forma más completa y comparativa con herramientas de analítica. Bueno, nosotros podemos, de una manera muy sencilla, ahora últimamente habréis visto que Google, cuando vosotros metéis una búsqueda, una caja, unos términos de búsqueda, os aparecen términos relacionados, ¿vale? En el propio, según estáis escribiendo, en el propio se abre un desplegable y os aparecen términos relacionados con esa búsqueda. E incluso abajo
también os aparecen búsquedas relacionadas. Muchas de esas búsquedas relacionadas, eso que os muestra es en función del nivel de resultados que tiene. Cuando os las saca ahí es porque son muy utilizadas. Entonces, muchas de esas búsquedas os van a ayudar. ¿Vale? Esto lo veremos el próximo día en la parte práctica. Entonces, muchas de ahí os podéis referenciar, podéis ver un poco cómo pueden ser utilizados. Si os acordáis de cuando hicimos el plan de marketing, cuando vimos lo del plan de marketing, yo os decía que una de las cosas que había que hacer era analizar a la competencia. Pues en esto igual, es decir, cuando nosotros queramos ver un poco cómo nos podemos posicionar o cuáles pueden ser nuestras palabras clave, una referencia muy buena va a ser ver cómo lo tiene la competencia, ¿vale? Es decir, ver qué utiliza la competencia como palabras clave y nos puede ayudar bastante a nosotros. Bien, el segundo principio que tenemos que tener claro en el SEO es que tenemos que estructurar nuestra página, la información de nuestro sitio, en función de esos términos de búsqueda que vamos a utilizar. Yo os decía, y siempre os insisto mucho, que no siempre la estructura, digamos, que nosotros tenemos en nuestro establecimiento físico, en nuestro catálogo tradicional de la tienda física, tiene que ser trasladada a la tienda online o a la página web, ¿vale? En muchísimos casos no debe ser así. Por ejemplo, ahí os he puesto un ejemplo donde más o menos creo que lo explico, ¿vale? Imaginaos que nosotros estamos trabajando la palabra clave vestido para bodas, ¿vale? Imaginaros que el negocio que tenemos es una tienda donde elaboramos vestidos a medida para todo tipo de celebraciones, para todo tipo de eventos y tal. Y una de las cosas que queremos potenciar es todo el tema de los trajes de ceremonia, ¿vale? Por ejemplo, ¿utilizaríamos la terminología trajes de ceremonia como palabra clave para nuestra página web? No. ¿Cuánta gente busca trajes para ceremonia? Poca gente. ¿Qué utilizaríamos? Vestido para bodas. Sí, vestido para bodas, directamente, como suena. Incluso si me apuras, lo ciño más y pongo vestido para madrinas de boda. Vestidos, porque no hacemos vestidos para novia. Hacemos vestidos para la madrina, para todo el resto de la gente, ¿vale? Entonces, imaginaos que estamos trabajando en nuestro posicionamiento, la palabra, el término de búsqueda, vestido para boda, ¿vale? En nuestra tienda online sería recomendable que nosotros en nuestra página principal, según accedemos, en nuestro menú, que se vea súper claro, nada más que accedo, tenga un enlace que sea vestido para bodas. En lugar de tener una estructura que, por ejemplo, yo tendría en el catálogo físico de mi tienda, que sería vestidos de ceremonia. Y dentro de vestidos de ceremonia, bodas. Y dentro de bodas, vestidos para madrina. ¿Vale? Esa cadena, ¿veis? Esa estructura como de 3 niveles que yo podría tener, digamos, en la lógica de mi tienda física, no la voy a llevar a mi tienda online. Porque si yo hago una pestaña en mi tienda online que sea vestidos y luego vestidos de ceremonia y luego vestidos para bodas, cuando el usuario que ha estado y ha metido en Google vestidos para boda acceda a mi página principal y no vea un enlace de vestidos para bodas, se va a ir. Muchos no se van a molestar en buscar si en la pestaña vestidos luego están los de ceremonia y luego están los de boda, ¿vale? ¿Me explico? Es decir, tenemos que diseñar y conceptuar nuestra página en función de la palabra clave que estamos trabajando. Si nosotros estamos poniendo toda nuestra énfasis en vestidos para bodas, hagamos un pequeño banner con una foto, ¿vale? Ahí en nuestra página principal, nada más acceder que ponga vestidos para bodas, ¿vale? Entrecomillado, ¿vale? Para que la gente no me malinterprete, pero lo tenemos que hacer como para tontos, ¿vale? Si el usuario ha venido buscando vestidos para boda, que encuentre súper rápido vestido para bodas. Es la única manera que nosotros podemos conseguir que no se produzca de lo que os he comentado tantas veces del efecto rebote. Uno de los problemas que existe ahora en Internet es el efecto rebote y es que yo he hecho el esfuerzo de conseguir que el usuario llegue a mi página, me he posicionado, he hecho publicidad, he hecho redes sociales, pero llega a mi página principal y dice, ¿dónde está? No encuentro, no veo. Vale, ¿qué ocurre? La gente ahora es muy nerviosa. Estamos acostumbrados a la velocidad de las redes sociales, de tal. Entonces, o encuentro rápido la información o me voy a otra página. ¿Vale? Entonces, muy claro. Si estamos haciendo el esfuerzo
para vestidos para bodas, enfatizamos en nuestra página principal vestido para bodas. Volviendo un poco al ejemplo vuestro me acuerdo de la sesión que tuvimos, que hablábamos, ¿te acuerdas de los cojines? Sí. Que vosotros teníais lo de los cojines. Mm. Y pues imaginaros que nosotros una de las cosas que vamos a trabajar en el posicionamiento para nuestro lanzamiento de nuestra tienda online son cojines personalizados o diseñados a medida o con diseños exclusivos. Si ese es, por ejemplo, nuestra cadena de trabajo en el SEO, cojines personalizados o cojines de diseño, cuando alguien acceda a nuestra página principal, que encuentre inmediatamente un botón que ponga cojines de diseño, para que clique ahí y vaya directamente a la categoría de cojines y vea todos los que hay, ¿vale? Esto es lo que quiero un poco que entendáis. En función de la palabra que estoy trabajando para posicionarme, mi página web tiene que estar diseñada y preparada para que el usuario que va por ahí acceda enseguida a ese resultado, ¿vale? Seguimos. Cualquier duda me vais preguntando, ¿vale? Cuando hablamos de optimizar el contenido de nuestra página para el SEO, básicamente yo os decía al principio que el SEO se basa en palabras, ¿vale? El SEO se basa en lo que el buscador lee de mi página web. Cuando hablamos de leer, él lo que lee es el código fuente, ¿vale? El próximo día en el taller práctico os enseñaré cómo ver la caché de Google y cómo ver ese contenido, digamos, ese posicionamiento, esos términos que es lo que el buscador va a leer. Entonces, ahí hay una forma de jerarquizar el contenido que son los H1, H2 y H3, ¿vale? Esto básicamente se reduce a que cuando os diseñan la página web y cuando se diseña esa página, se establece para determinadas cosas de la página que tengan la categoría H1, H2 o H3. Esto viene derivado de cuando se empezó a hacer el diseño de las páginas que se hacían en HTML y básicamente influye en el tamaño de letra. Esto antes venía pues del tipo de tipografía y del tamaño de letra. Se da por entendido que el H1 es lo más grande. Entonces, imaginaros como si compusierais la portada de un periódico, ¿no? El titular principal de la portada de ese día, el más grande, el que más espacio ocupa, sería el H1. Entonces, cuando nosotros diseñamos nuestra página web, nos pasa igual. Cuando vayamos a designar un H1, tendríamos que poner un H1 relacionado con lo que estamos trabajando en el posicionamiento, en nuestras palabras de búsqueda. Lo ideal sería que nuestro H1 estuviera relacionado, pues volviendo al ejemplo de antes, con los vestidos de boda. Entonces podríamos poner algo así como especialistas, ¿vale? En el diseño de vestidos de boda. O 30 años vistiendo o realizando vestidos de boda para madrinas. ¿Me entendéis? Ese tipo de frase o de eslogan publicitario, vamos a decirlo así, que lo vamos a poner ahí en nuestra página principal, donde vamos a intentar definir un poco lo que la gente quiere encontrar, ese es mi H1, ¿vale? El H2, que sería un poquito la categoría siguiente, imaginaos esa portada de periódico, digamos las otras noticias más importantes, pues por ejemplo ya lo podemos dedicar a nuestras categorías principales. Si tenemos diferentes secciones, servicios o categorías, pues podríamos enfocarlo hacia ahí, hacia H2. Y bueno, el H3 pues sería el siguiente nivel. Vale, esto es como más técnico, yo os lo explico para que intentéis conceptuar cosas y para que cuando hablemos de estas cosas sepáis un poco de lo que estamos hablando. Realmente esto no lo tenéis que hacer vosotros, a menos que hagáis vosotros vuestra propia página web. En principio lo tiene que hacer la empresa que os diseñe la página, pero sí que en función, pues a lo mejor de lo que vosotros determinéis con ellos, ¿no? Es decir, oye, ¿qué vamos a trabajar? Pues lo que os decía antes, el vestido es para boda, pues a ver, el H1 que sea esto, ¿vale? Ya os he contado muchas veces que yo lo que intento con estas charlas, aparte, pues lógicamente de que aprendáis cosas, es que no solamente aprendáis, entre comillas, como para hacerlo vosotros, porque hay determinadas cosas que no podéis, lógicamente, porque no vais a saber de todo, pero que sí tengáis conocimientos para que podáis trabajar bien con un proveedor, es decir, sepáis un poco lo que tenéis que pedir y de lo que tenéis que hablar con ellos, ¿vale? Entonces, esa parte un poco didáctica es estas cosas que os cuento para que vosotros podáis pues hablar con vuestra empresa, con lo que os lleve y decirle, oye, mira, me han explicado esto y me gustaría que revisáramos los H1, los H2, o creo que el H1 que tenemos puesto no es el más adecuado, podríamos poner este otro, ¿vale?
Bueno, lo siguiente que se optimiza, otra cosa importante optimizar, y que lo veremos en el taller práctico, son las imágenes. Las imágenes, como yo os decía antes, el buscador no las lee, ¿vale? El buscador no puede ver la foto, no sabe qué foto está puesta, sabe que ahí hay un archivo, que es una imagen, cuando él lee el código fuente, pero él no ve la foto. Entonces, nosotros tenemos que intentarle decir cositas relacionadas con esa foto, desde el nombre del archivo de la propia imagen, ¿vale? Que en lugar de ser, imaginar foto 123.jpg, que es muy típico, o un nombre raro, foto sacada del WhatsApp o lo que sea, pues sería interesante que dedicáramos un poquito de tiempo a que el nombre de ese archivo estuviera relacionado con su contenido. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que el nombre del archivo de la foto fuera vestido de boda amarillo, JPG. Bueno, pues ya le está dando información al buscador de qué contenido tiene esa foto. Pero además, todas las fotos tienen el alt. El alt es que si vosotros ponéis el ratón encima de una foto, se sale una etiquetita al lado del puntero del ratón con un texto. Eso es el alt. Ese alt conviene también trabajarlo, ¿vale? En la medida de lo posible, hay determinadas imágenes que podemos utilizar ese alt para reforzar nuestras palabras de búsqueda, ¿vale? Es importante también, pues para favorecer el posicionamiento y mejorar la optimización de nuestra página, pues que las fotos tengan un tamaño adecuado, que estén optimizadas, que sean buenas fotos, que sean luminosas. Bueno, a todo eso tendríamos que dedicarle un día entero a lo del tema de las fotos, porque bueno, siempre os digo que es muy importante que las imágenes sean buenas, porque estamos comprando con los ojos. Nosotros cuando estamos viendo una página web, estamos viendo imagen. Entonces, si la imagen es la que nos está vendiendo el contenido. Si nosotros tenemos buenas fotos, buenas imágenes, tenemos gran parte del trabajo hecho, ¿vale? Yo siempre les digo a mis clientes que una parte importante, una de las mejores inversiones que se puede hacer cuando uno va a hacer una página web, dependiendo del sector, pero en la mayoría de los casos, es pagar una sesión de fotos. Con una buena sesión de fotos de un fotógrafo que sepa hacer las cosas, tenemos ganado muchísimo, muchísimo del éxito de nuestra futura página web, ¿vale? O de nuestra página web. Luego, enlaces internos. Eso es importante. Dentro del contenido que nosotros vamos metiendo en nuestra página, es bueno y es muy interesante y ayuda bastante al posicionamiento el que nosotros tengamos enlaces internos dentro de nuestra propia página. Es decir, si por ejemplo, imaginaros, volviendo al ejemplo ese que os había puesto, tenemos una sección que son los famosos vestidos de moda o de madrinas. Vamos a ir a madrinas, ¿no? Tenemos una sección específica donde tenemos todos los vestidos de boda de madrinas y nosotros tenemos una entrada de blog, por ejemplo, o ponemos un texto en la página principal o en el quiénes somos, típica página de quiénes somos, donde explicamos nuestra empresa. Y ahí escribimos lo que hacemos y en esa descripción de la página, en el quiénes somos, ponemos, desarrollamos trajes de ceremonia para madrinas. Bueno, pues ese madrinas es conveniente que sea un enlace interno a nuestra sección de madrinas, ¿vale? Todo esto no son más que, como os digo, truquillos, estrategias para favorecer ese posicionamiento. Lo que le estamos diciendo al buscador es que reforzamos la palabra madrinas porque ponemos incluso un enlace dentro de nuestro propio sitio, ¿vale? Y luego se utiliza también el tema de enlaces externos, como os decía un poco antes. El tema de enlazar dentro de nuestro blog a nuestro perfil de redes sociales, ¿vale? Enlazar a páginas de fabricantes o de proveedores. Todo eso siempre nos va a dar, nos va a favorecer un poco el posicionamiento, ¿vale? Bueno, en cuanto a la navegabilidad, que es un poco otro de los caballos de batalla y un poco enlaza con lo que os decía antes. Es muy importante que el usuario cuando llega a nuestra página sepa llegar a los sitios, ¿vale? Sepa llegar a los contenidos y de una manera fácil, ¿vale? Cuando hablamos de navegabilidad, navegación, es eso, ¿vale? Intentar hacer una estructura de página sencilla, lo más sencilla posible, donde si yo vendo servicios, pongo una pestaña que se llame servicios. Si tengo, por ejemplo, quiero destacar que tengo un departamento de diseño, pongo diseño propio. Si tengo un taller, pongo taller, ¿vale? Es decir, cuando nosotros diseñamos ese menú, que al final lo estamos nosotros haciendo a nuestra medida, como nosotros queremos, vamos a utilizarlo en nuestro beneficio. Entonces, vamos a hacer una navegación sencilla y clara, ¿vale?
Porque si no, lo que suele ocurrir es que la gente, entre comillas, se pierde. Cuando tú entras a una página web y tienes que ir pinchando y al final no encuentras lo que buscas, te pierdes, ya no sabes en qué parte estás, normalmente el resultado es que cierras la pestaña y te vas a otra página, ¿vale? Entonces, tenéis que intentar siempre pensar desde el usuario que entra y hacer una estructura muy sencilla, ¿vale? Lógicamente en esto os tiene que ayudar también vuestro proveedor, ¿vale? Pero con una conceptuación, como os digo, fácil, que yo encuentre enseguida lo que estoy buscando. Imaginaos que tenemos muchas cosas, ¿vale? Que poner. Y entonces en el menú de la página principal, arriba, el típico menú que sale al lado del logo, pues nos da el espacio para poner 5 enlaces, ¿vale? Pues vamos a poner lo importante, ¿no? Inicio, quiénes somos, nuestros productos, tal y contactar, ¿vale? Nosotros necesitamos, aparte de esos enlaces, potenciar, por ejemplo, categorías de productos. Pues entonces vamos a hacer un diseño donde tengamos un slide más pequeñito, es decir, la típica foto esta grande que va pasando, y hacemos unas cajitas debajo donde, por ejemplo, ponemos las categorías de producto destacadas, ¿vale? Y entonces, ahí de una manera sencilla o con iconografía, con iconos, pum, 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 ponemos esas categorías de productos. De tal manera que yo en un vistazo, nada más entrar, pueda acceder al contenido, ¿vale? En la sesión del otro día, en el taller práctico del otro día, os lo conté y un poco es el reflejo. Fijaros, cuando nosotros empezamos en el mundo este del diseño, de las páginas web, utilizábamos lo que era lo que se llamaba pantalla única, ¿vale? Los monitores eran pequeños, eran de 800 por 600 la resolución, y todos los diseños se hacían para que la página web encajara en el monitor. No existía la opción del scroll. El scroll es la opción de que la página sube y baja. Estaba mal visto que una página tuviera scroll. Es decir, el objetivo era conseguir mostrar en lo que era el monitor todo el contenido de la página. Entonces se trabajaba muchísimo esta parte que os digo yo, el utilizar menús a la izquierda, el utilizar cajitas por debajo de la foto principal o un menú arriba, es decir, trabajábamos al final de una manera en la que teníamos que conseguir que solamente en la perspectiva de lo que era la pantalla se mostrara todo el contenido para que la gente pudiera ir a las secciones de la web. Eso, en las tendencias que hay ahora de diseño, que veis que las páginas ahora crecen para abajo, hay páginas enormes que empiezas a tirar para abajo y tienen muchísimo contenido, ha caído un poco en desuso y, por ejemplo, desde mi punto de vista es un error, porque muchas veces estamos dándole más importancia a esa cabecera, a esa vistosidad de cabecera, que a los contenidos. Entonces el usuario a lo mejor aterriza en nuestra página y se encuentra con un logo, con una foto enorme, ni siquiera tiene un menú, ya tiene que bajar para buscar un menú y muchas veces las secciones o las partes hacia las que tiene que navegar están hacia el final de la web. Eso en muchos casos va a suponer que el usuario, nada más que hace y ve y tal, se vaya. Entonces, en la medida de lo posible, menús claros, cajitas o lo que sea, para que puedan acceder de una manera rápida y sencilla. Por eso os hablo siempre de navegabilidad clara. URLs amigables. Vale, este es otro concepto técnico, simplemente que sepáis que tiene que ser así y que se lo tenéis que pedir a quien os haya hecho la web, que es que mi URL sea amigable. ¿Eso qué significa? Bueno, la URL es la dirección de mi página, ¿vale? Cuando vosotros veis que entráis en vuestra página y pincháis en una sección, arriba la URL cambia. Tiene el nombre de mi dominio, barra, lo que sea. Cuando una página no tiene URLs amigables, normalmente las URLs son raras, ¿vale? Salen ahí como símbolos, letras, números, pone page no sé qué. Bueno, ese tipo de URL no es que no se posicione, pero se posiciona peor, porque no está diciendo al buscador nada respecto a su contenido, ¿vale? Sin embargo, una URL amigable le está dando información de qué es lo que tiene esa página. Por ejemplo, ahí tenéis el ejemplo que os pongo, ¿no? Mi sitio web.es barra quiénes somos. Eso es una URL amigable. ¿Qué le está diciendo esa URL al buscador? Que el contenido de esa página que está indexando es el quiénes somos, está referido a la empresa, ¿vale? O condiciones de compra. Y sobre todo, más importante, sobre todo a nivel de productos y tiendas online. Pasa muchísimo que en muchas tiendas online, por ejemplo, en muchas tiendas de PrestaShop y en muchas tiendas, la URL de producto es
una URL de esas características que yo os digo, que pone el dominio y luego pone category en inglés, por ejemplo, y luego un montón de letras y números. Eso no le está transmitiendo nada de información al buscador. Pero no solo ni siquiera al buscador, tampoco al usuario que accede al resultado. Sin embargo, la URL lógica debería de ser, como os pongo ahí en el ejemplo, mi sitio web.es / vestidos mujer, que es mi categoría. La categoría en la que está es vestidos mujer. Y dentro de eso, vestidos de boda. ¿Os dais cuenta? Entonces, otra cosa que tiene que estar trabajada bien mi página es que mis URLs sean amigables. Porque eso le está dando mucha información al buscador, ¿vale? En cuanto a los enlaces externos a nuestro sitio, otro término inglés y bueno, que os tiene que sonar, pero que no hace falta tampoco que lo controléis excesivamente, es el link building, ¿vale? Que es simplemente construir una estrategia a base de tener enlaces a web y blogs de referencia. Vale, esto se utiliza mucho cuando tú ya tienes, digamos, un poco de posicionamiento y ya tienes una presencia, digamos, en los buscadores y lo que quieres es ya hacer una campaña potente, pues para lanzar un producto, para vender más o para lo que sea, pues diseñamos lo que se llama una estrategia de link building, ¿vale? Esto consiste básicamente en comprar, como suena, comprar enlaces de referencia en páginas web o en blogs que están destacados en nuestro sector. Imaginaos, en el ejemplo que estábamos hablando de vestidos de boda, pues imaginaos que hay un blog o una sección o en un periódico, imaginaos en El País, resulta que hay una sección que es moda no sé qué, ¿vale? O en páginas o en revistas de este tipo. Le compramos un enlace a nuestra página web para estar en su directorio. Bueno, pues estos son link building, ¿vale? Compramos ese enlace para poder estar ahí. Vale, sigo. No sé si os estoy aburriendo mucho o os estáis No, enterando no, de no, todo, pero no me decís nada. no, Entiendo no, 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 muy interesante todo. que vamos bien. Bueno, Bien, 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 bien. vale, los tipos de SEO, simplemente para que sepáis y os suene, ¿vale? Se utilizan dos términos. El SEO on-page y el SEO off-page, ¿vale? O el SEO on-page o inside, que se ocupa de la relevancia. ¿Os acordáis al principio cuando hablamos yo os hablé de popularidad y de relevancia? Bueno, pues el SEO on-page se ocupa de la relevancia, que es, entre comillas, lo que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra presencia, ¿vale? Entonces, el SEO on-page es todo aquello que nosotros podemos hacer en nuestra propia página web para tener más clics, para tener más relevancia, para que nuestro resultado suba en el buscador. Por tanto, el SEO on-page son cosas que nosotros sí podemos hacer sobre nuestro propio sitio, ¿vale? El SEO page, ¿vale? Como su nombre indicaría, sería como el fuera de mi página, off page, fuera de página, se ocupa de la popularidad, que os decía yo al principio de la charla, si os acordáis, que era esa popularidad, digamos, dentro del buscador. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Mejorar la calidad de enlaces, lo que os contaba hace un minuto, pues eso, tener enlaces a blogs, tener referencias en otros tipos de páginas, tener nuestras redes sociales, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Esa sería la parte de SEO page. Insisto, esto es simplemente para que os suene la terminología, ¿vale? ¿Cómo aplico todo esto en mi página? Bueno, pues aquí hay dos maneras de hacerlo. Bueno, hay varias, no solo dos, ¿no? Pero básicamente dos. Una, o lo hacemos nosotros, o dos, nos lo hacen. Vale. En este caso yo os voy a hablar si lo hacemos nosotros, ¿vale? Si nosotros somos los que vamos a hacer ese trabajillo de intentar mejorar nuestro SEO, pues aquí os doy las directrices un poco, pero lo veremos en la sesión práctica del próximo día. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues si mi página está hecha en HTML o en PHP, es difícil, porque eso se hace sobre código fuente, entonces tendríamos que saber un poco de HTML para poderlo hacer. Lo más habitual, que tengáis una página en WordPress, ¿vale? Si vuestra página está hecha en WordPress y tenéis claves de administración y os sabéis manejar un poquito, pues existen una serie de plugins que podemos utilizar para mejorar nuestro SEO. En el taller del próximo día haremos una prueba, ¿vale? Instalaremos un plugin de estos y os enseñaré un poco a parametrizarlo. Hay varios, ¿vale? Ahí os los pongo, por si alguno queréis ir investigando. De los más utilizados en el tema de WordPress está el Yoast SEO,
el Rank Math SEO, que a mí personalmente es el que más me gusta y el que utilizamos. El All-in-One SEO también se utiliza bastante, o Jetpack o cualquiera de estos que os pongo ahí, ¿vale? Todos estos plugins al final lo que van a hacer es facilitarnos un poco ese trabajo de hacer un primer SEO, una primera configuración de SEO dentro de nuestra página. En el caso de los que tengáis tiendas de PrestaSoft o tengáis un PrestaSoft, igual os manejéis un poco a nivel de administración como para hacerlo vosotros y poder instalar, pues el módulo que podéis utilizar está el SEO Expert, el Pretty URLs que se utilizaría para hacer las URLs amigables o el Page Cache para el tema de optimización, ¿vale? Insisto, esto es para los que os manejáis un poco ya más a nivel avanzado y habéis hecho vuestros pinitos en la administración de vuestra tienda, ¿vale? O de vuestra página. En principio, cuando hablamos de hacer el SEO, normalmente se realiza cuando se diseña la página, ¿vale? Es decir, normalmente cuando os estructuráis y diseñáis la página web y se desarrolla, se hace una primera implementación de todo este tipo de cosas, de estrategias de SEO, se hacen los títulos, se hacen las descripciones, se trabajan esas cadenas de palabras clave y digamos que queda el tema configurado. Luego, a partir de ahí, lo que vamos haciendo ya sería cuestión de ir mejorando para determinadas cadenas de búsqueda e ir trabajando palabras. Normalmente cuando buscáis un proveedor o queréis hacer posicionamiento, lo que os tiene que ofrecer el proveedor normalmente es un estudio de palabras clave, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a ver ahora. En ese estudio de palabras clave, normalmente lo que se suele hacer es, oye, pues tu página ahora mismo sale para el término de búsqueda, imaginaos el vestido para madrinas, ese del ejemplo, salimos el 25, ¿vale? En el puesto 25. La estrategia que te haga ese proveedor, lo que te tiene que decir es, pues mira, vamos a hacer una campaña de posicionamiento para vestidos para madrinas a 6 meses en el que vamos a invertir este dinero para que dentro de 6 meses, en principio, estés dentro del rango de resultados del 5 al 10, ¿vale? Es decir, no os pueden vender, y yo sé que hay mucha gente que lo está haciendo, que vende, no, os posicionamos. Sí, pero ¿me posicionas para qué? Es decir, eso ha habido durante mucho tiempo, yo creo que lo siguen haciendo. Estos de páginas amarillas, de QDQ y mucha gente de esta que te llama y dice, nada, por 90 euros al mes te posicionamos. Sí, sí, pero ¿me posicionas en qué? Es decir, el posicionamiento no es algo de, te posicionamos y ya está, no. Tiene que ser para una cadena de palabras clave, ¿vale? Y me tienes que decir, para esos términos de búsqueda tú estás ahora el 25 y vas dentro de 6 meses, después de nuestro trabajo de 6 meses, te debes de mover entre el 5 y el 10. ¿Por qué? Porque hemos hecho un estudio de la competencia, de con qué páginas te están por delante de ti y creemos que modificando esto y haciendo esto vas a llegar al top 5 o al top 10, ¿vale? Todo lo que no vaya enfocado así, os están vendiendo una moto, porque os dicen, nos posicionamos, pero no me estás diciendo para qué. Me tienes que decir en qué términos me vas a posicionar. Si además ese posicionamiento te lo venden como para muchos términos de búsqueda a la vez, tampoco, porque realmente el posicionamiento orgánico para después subir posiciones en ese top 10 o top 20 es difícil. Hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero. Hay que comprar enlaces en otras páginas, como os contaba ahora. Entonces, no me vale tampoco que me digas, no, te posicionamos para todo lo que tú quieras. No, eso no cuadra, ¿vale? Y menos en cifras de lo que estamos hablando. Es que si os venden un posicionamiento por 90 euros al mes, por ejemplo, es imposible, ¿vale? Una buena estrategia de posicionamiento SEO donde vaya un posicionamiento garantizado, es decir, que yo te digo que en 6 meses te he colocado el número 5, ese tipo de campañas estamos hablando de presupuestos de en torno a 400, 500 euros mensuales, ¿vale? Entonces, si os venden lo otro, os están vendiendo algo que bueno, que en la mayoría de los casos no va a servir para nada, porque no se están posicionando para algo concreto. Cuando hablamos de posicionarnos para algo concreto, enlazo con lo que se estaba explicando. Estamos hablando de palabras clave. Las palabras clave son cadenas de búsqueda. A mí me gusta utilizar más el término cadena de búsqueda que palabra clave,
Cadena de búsqueda es lo que el usuario al final mete en el buscador para encontrarnos, ¿vale? Entonces, esas cadenas de búsqueda hay 3 tipos. Ahí las tenéis un poco reflejadas en la ficha, ¿vale? Las que llamamos de cola corta, que vendrían a ser como una palabra, ejemplo, vestidos, suelen ser, tener mucho nivel de búsquedas, ¿vale? Pero suele haber una altísima competencia. Evidentemente, si imaginaos poner en Google simplemente vestidos, la cantidad de resultados que salen. Lógicamente, o tenemos un producto muy concreto o normalmente ese tipo de palabras, de cadenas de búsqueda de cola corta no se utilizan, ¿vale? Porque es muy difícil. Las de cola media suelen ser de 2 a 3 palabras. Estas suelen ser las más usuales y aunque tienen una alta competencia es donde ya podemos empezar a trabajar. En este caso, por ejemplo, vestidos de madrinas, ¿vale? Son 3 palabras y ya estamos definiendo, estamos acotando más. Insisto, sigue teniendo mucho nivel, normalmente mucho número de búsquedas y alta competencia, pero es factible poderlas trabajar, ¿vale? Y las de cola larga serían más de 3, donde, por ejemplo, pues ya introducimos el término comprar. Comprar vestido de madrina. Bueno, pues ahí ya estamos acotando bastante más. Suelen ser búsquedas más especializadas y hay menor competencia. Importante lo que os decía, si nosotros acertamos, cuando digo nosotros, es vosotros y la empresa que os lo hace, o el profesional de posicionamiento que os lo haga, si acierta en la definición de vuestras palabras clave o de estas cadenas de búsqueda, estaremos obteniendo un muy buen resultado de la inversión de posicionamiento. Si no las definimos bien, no estaremos haciendo nada, estaremos tirando dinero y aparte no nos estarán encontrando los usuarios que queremos. Por ejemplo, ocurre mucho cuando se hace el pago por clic, ¿vale? Sé que algunos habéis hecho experiencias ya de Google AdWords, el pago promocionado en Google. Cuando nosotros definimos una campaña de ese tipo, si no acertamos en que las cadenas de búsqueda estén enfocadas a nuestro negocio, a lo que queremos vender, nos podemos encontrar que nos visita mucha gente la página, ¿vale? Que gracias a esa campaña con Google de pago por clic, nos gastamos 90 o 100 euros en un mes y de repente tenemos 4.000 visitas o 3.000 visitas en nuestra página web, pero resulta que nadie se nos ha dado de alta como cliente o se nos han dado de alta 5, ¿vale? ¿Qué ocurre? Hemos utilizado unas palabras de búsqueda, unas cadenas de búsqueda que no iban enfocadas al resultado final que nosotros queríamos. Entonces aquí hay que hilar fino. ¿Cómo hilamos fino? Pues lo que os decía desde el principio. 1, buscamos gente alrededor que nos ayude a ver cómo buscarían nuestro negocio. 2, no que vamos a vender todo nuestro negocio en una palabra clave. Tendremos que definir diferentes. Es muy importante concretar. Muchas veces yo os digo, como se suele, la expresión que utilizamos mucho en marketing, menos es más. Por ejemplo, al principio de la charla que hablaba con ella, a lo mejor es verdad que su negocio tiene muchísimas cosas de interiorismo, puede hacer miles de cosas, pero para el negocio online, a lo mejor el trabajo que ella tiene que hacer al principio es dirigirse a 3 productos concretos que sabe que va a poder posicionar y vender fácil, ¿vale? Y centrarse en eso. Y el resto viene añadido. Es decir, es más fácil que un cliente que hemos conseguido que entre en nuestra tienda porque le ha llamado la atención el cojín o el diseño de un sofá o de lo que sea, acabe viendo el resto de cosas que hacemos. Eso es más fácil que intentemos vender todo el conjunto de lo que hacemos a través de 4 o 5 palabras clave, porque es imposible. Tendríamos que irnos a términos muy generales, como decía ella antes, por ejemplo, interiorismo, decoración. Imaginaros pegaros cuando digo pegaros, entenderme, pegaros en el Google, pegaros en los resultados con un término como decoración de interiores. Difícil, Sí, sí. muy difícil, sale mucha gente ahí, ¿vale? Entonces, vamos a buscar un producto tractor o un servicio tractor, ¿vale? Algo que nos llame la atención, donde seamos competitivos, seamos diferentes y atraigamos a la gente. Y luego ya seremos nosotros capaces de fidelizarlos, de venderles todo lo demás, de explicarle que hacemos más cosas. Entonces, cuando definimos nuestras palabras clave, vamos a buscar esas 2 o 3 cosas esenciales que nos pueden hacer diferentes y son las que vamos a trabajar. Porque no podemos trabajar 25 palabras clave. Es imposible, ¿vale? Entonces, para que me entendáis, buscamos 2 o 3 muy claras, donde después
el diseño de nuestra página vaya en función de esas palabras clave y podamos tener un embudo, es decir, podamos convertir esas 500 visitas en 50 clientes, ¿vale? Rafa, hablabas antes del tema de, por ejemplo, en la cola media, vestidos de madrinas. Digamos que palabras como el de no se utilizarían, ¿no? No No, habría que bueno, ahí es un utilizarlas, ¿no? poco, os lo he puesto un poco para que lo entendáis mejor, pero realmente las palabras clave son vestidos y madrinas, ¿vale? Vale. Entonces, todo lo que sea el de, el en, cosas así, las vamos a meter en las cadenas de búsqueda, pero no son palabras en realidad que nos estén dando posicionamiento, como es obvio, ¿vale? Veremos un poco en los comandos eso que yo os decía, igual que el término de la geolocalización, ¿vale? El tema de la geolocalización es cierto que en teoría Google no geolocaliza al usuario, ¿vale? De hecho, históricamente ha tenido muchas multas, la última hace muy poco de la Unión Europea, por hacer precisamente la geolocalización del usuario, ¿vale? Pero no hace falta que os diga que eso es mentira. Es decir, vosotros lo podéis vivir, la experiencia. No es lo mismo que busquéis, entréis ahora en vuestro teléfono y ponéis restaurante para comer y os sale en restaurante alrededor de donde estáis vosotros ahora, ¿vale? Y mañana os vais a Madrid y busquéis restaurante. No creo que os salgan los mismos restaurantes que os han salido cuando habéis buscado aquí. O sea, es obvio que está geolocalizando al usuario. El hecho de geolocalizar al usuario nos permite que en nuestras palabras clave no sea necesario, por ejemplo, que pongamos Salamanca, ¿vale? Nos va a reforzar cuando hagamos SEO local. Pero en condiciones normales no nos va a hacer falta si, por ejemplo, estamos buscando el posicionar nuestro establecimiento físico, el tener que estar repitiendo constantemente Salamanca, ¿vale? ¿Por qué? Porque el buscador geolocaliza. Entonces podemos utilizar ese, entre comillas, ese hueco que nos deja dentro de la palabra clave, de la cola media o de la cola larga, para otro término, ¿vale? Lo que sí es muy importante, vuelvo a insistir, es que utilicéis terminología normal, terminología de usuario final. Terminología de la gente. Por eso sí insisto, utilizar gente que tengáis cercana y le preguntáis, oye, ¿tú cómo buscarías esto? ¿Vale? O ¿cómo buscarías mi tienda? O ¿cómo buscarías mi negocio? O ¿cómo comprarías esto? Porque muchas veces nos podemos ir a palabras, a cadenas de búsqueda un poco complicadas, ¿vale? Se suele utilizar, por ejemplo, mucho la palabra comprar, ¿vale? Nosotros lo utilizamos mucho en las de cola larga, porque refuerza bastante, ¿vale? Comprar no sé qué, comprar no sé cuál, porque el usuario cuando busca pone comprar, ¿vale? Comprar jamón, pues comprar jamón de bellota. Mi cadena larga, comprar jamón, ¿vale? Bueno, yo os decía ahí, bueno, ¿cuántas debo elegir? ¿Cuántas debo intentar trabajar en la medida de lo posible? Principales, 2 o 3 de cola corta, ¿vale? Las típicas. Pero estas son un poco por obligación, porque no nos queda más remedio que, entre comillas, utilizar 2 o 3 de cola corta muy, muy generales. Pero vuelvo a insistir, son tan generales que es muy difícil que funcionen. Porque aquí estaríamos hablando de utilizar, pues yo qué sé, como en el caso de ellos, decoración, interiorismo, ¿sabéis? O sea, son demasiado genéricas, ¿vale? Las realmente potentes, las complementarias, ¿vale? Por eso os pongo la opción de utilizar entre 10 y 15. Ojo, cuando hablo de utilizar 10 y 15 es porque tenemos diferentes secciones dentro de nuestra página y podemos trabajar en las diferentes categorías nuestra cadena de palabras clave, ¿vale? No significa que vayamos a meter las 15 en la página principal, porque entonces es imposible. Estamos hablando de que si, por ejemplo, pues eso, si tenemos una sección de, yo os decía antes en el ejemplo, ¿no? Vestidos, pues ya tendríamos una cadena de búsqueda específica para la sección vestidos. Vestidos de ceremonia, pues otra. Vestidos de boda, ¿vale? Es decir, trabajaríamos cadenas de palabra en función de la página en la que nosotros estamos, de la sección de la página en la que estamos trabajando. Vale. Y luego, pues las específicas o de contenido, ¿vale? Pues igual las de cola larga. Esas son las de cola larga son las que normalmente mejor funcionan, ¿vale? Porque suelen ser muy, muy concretas. Ejemplo, comprar vestido madrina. La metemos en la sección donde estamos, donde tenemos los vestidos de madrina y si tenemos nuestra URL amigable, que además es vestidos de madrina, normalmente ese
resultado se nos va a posicionar bastante bien en el orgánico y nos va a traer directamente además al usuario a la sección que a nosotros nos interesa. Luego, normalmente son las que mejor funcionan, ¿vale? Como os decía, ¿dónde debo aplicar? Una vez que tengo esa cadena de palabra clave, ¿dónde la tengo que poner? Pues en el título de la página, en la descripción. Esto lo veremos en el taller del miércoles, cómo se hace, ¿vale? En el H1, es decir, cuando yo entro en la sección trajes de madrina, el título de la página, el título de esa categoría, trajes de madrina, que coincida con la palabra de búsqueda, ¿vale? Y a ser posible, pues en el alt de las imágenes o en lo que sea, ¿vale? Las específicas, esas que os decía un poco más largas, pues son muy prácticas para utilizarlas, por ejemplo, en las entradas de blog, para poner un enlace, en todo lo que son redes sociales, para el tema de generar un hashtag en las redes sociales, para dentro de una publicación de red social meter esa cadena de palabra, ¿vale? Comprar traje madrina, pues dentro de nuestra publicación metemos ese término, ¿vale? Nos está reforzando nuestro posicionamiento orgánico. Y en los textos, lógicamente, de la propia página. Vale, aquí os refuerzo un poco lo que os conté hace un poquito de la URL amigable en relación a lo que justo estábamos hablando de las palabras clave. ¿Veis? Es muy importante que la URL de mi página, por ejemplo, de mi producto o de mi categoría, vaya en función de esa cadena de búsqueda que yo he definido. Entonces, ahí os pongo el ejemplo. Mirad, ¿veis? Una URL no amigable, muy típica, sobre todo, como os decía, en tiendas online de PrestaShop y en algún tipo de tienda más. Mi sitio web.es/category, en términos general de categoría en inglés, ni siquiera pone el nombre de mi categoría, y luego palabras, letras y números. Y esa es mi URL. No me está ayudando nada en el posicionamiento, pero nada. Sin embargo, si mi URL es amigable, sería mi sitio web.es vestidos para bodas, es decir, la categoría es vestidos para bodas, y luego el específico de vestidos para madrinas. ¿Os dais cuenta? Entonces, Perdona, Rafael, Dime. ¿podría hacerle una foto a la pantalla para tener un poco de... Tenéis luego la presentación esta os la pasamos, la cuelga, está colgada en la página. Os la Vale, paso si queréis, ¿vale? vale. Esta De acuerdo. presentación la tenéis, pero sí, vamos, si queréis sin ningún Es problema. por tener esto así un poco de Sí, hacer recordatorio. captura o lo que sea, pero tanto el vídeo de la sesión como como el PDF de la sesión, o sea, el documento luego os lo tenéis disponible, ¿vale? No sé exactamente, creo que lo sube Rebeca. Bueno, ahora os lo dice Rebeca, ahora le preguntamos. Pero vamos, De en la acuerdo. página en el YouTube de CEO Cepime lo tenéis, ¿vale? Tenéis la sesión entera. Y creo que también el documento, ¿vale? De De acuerdo. todas maneras, si no, incluso el miércoles, si vais a la sesión práctica, pues os lo paso también y lo vemos, ¿vale? Vale. Perdón, una pregunta. ¿La sesión práctica es en la COE? Sí. Vale. Sí, de 9 a 10, el próximo miércoles, en la sala de informática, Vale. porque así tenéis ordenador y practicamos, hacemos cositas, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Vale, estábamos entonces hablando de que, lógicamente, esas palabras clave, esas cadenas de búsqueda, las traslademos a nuestras URLs, ¿vale? Eso nos va a reforzar muchísimo el posicionamiento. Tema de vigas de pan. También interesante que en la medida de lo posible vuestra página las tenga, ¿vale? Tampoco es exactamente imprescindible porque depende un poco de la estructura de navegación que tengáis vosotros en la página, pero sí es recomendable. Las migas de pan son esto que sale aquí, que veis que en muchos sitios existe, que lo que te permite es, primero te dice un poco en qué zona estás de la página y te permite aparte pues navegar, porque estos son en realidad enlaces. Estas migas de pan normalmente ayudan un poco en el posicionamiento porque suelen ser también las cadenas de búsqueda, ¿vale? Como coinciden con las secciones y con el producto que hemos estado definiendo, suelen encajar, ¿vale? Otra cuestión importante en nuestro posicionamiento, tenemos que tener un certificado HTTPS, ¿vale? Nuestra página tiene que aparecer como página segura. Esto, además, desde julio del 2018, como os pongo ahí, el navegador de Google Chrome, por ejemplo, y bueno, ya casi todos los navegadores, aquella página cuyo hosting no tenga un certificado HTTPS aparece como página no segura, ¿vale? Entonces, a esto, para aquellos que todavía no lo tengáis solucionado,
tenéis que hablar con vuestro proveedor y que os lo ponga, ¿vale? El certificado HTTPS es gratuito, existe un certificado gratuito, normalmente va asociado al hosting, a lo que pagáis anualmente de alojamiento, y debería de tenerlo. Ya no os cuento si sois una tienda online y tenéis una página de pago. Ya de por sí la página de pago del banco ya lo trae, pero es conveniente que vuestra página web, todo vuestro sitio, esté cubierto por el certificado HTTPS. El certificado es reconocible porque os sale el candadito este típico, ¿vale? Al lado del dominio, sale un candadito y pone que la página es segura, ¿vale? Normalmente os digo que si no lo tenéis, pasa lo contrario, que sale un mensaje de que vuestra página no es segura. E incluso hay navegadores que las bloquean. Es decir, que el usuario puede ser que no pueda ni siquiera ver vuestra página. Vale. Para acabar un poco, porque son las 10, me quedan más diapositivas, pero me voy a conformar con que veamos esto de ahora. Tanto que os vengo contando, el título y la descripción, y diréis, ¿pero qué es esto que nos está diciendo todo el rato durante la sesión? Bueno, pues al final el título y la descripción es, lo traducimos al castellano, el título de la página y la descripción, ¿vale? Es lo que Google coge de nuestra página para mostrar en sus resultados, ¿vale? Cuando yo hago una búsqueda en Google, ahí os tengo el ejemplo de Salamanca Empresarial, sale el título, que es lo que aparece en azul, destacado en letras más grandes, por ejemplo, en el caso de Salamanca Empresarial, empresas de Salamanca por sectores y actividades. Ese es el título. Y la descripción es 2 líneas de texto que nos deja, entre comillas, Google mostrar al usuario para explicarle lo que va a encontrar si pincha en ese enlace. Si nuestro título y nuestra descripción no están bien trabajados, nos va a pasar lo que os contaba al principio. Vamos a salir en los resultados, vamos a tener impresiones, pero no nos van a clicar, porque cuando el usuario tiene sus 10 resultados orgánicos y va leyendo, el nuestro no le llama la atención, no le capta, no entiende que ahí va a encontrar lo que va buscando. Entonces, para cada una de nuestras páginas, para cada una de nuestras secciones, para cada uno de nuestros productos, tenemos que definir un título y una descripción que sean atractivos para el usuario. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo de antes, si aquí estuviéramos viendo el resultado de la búsqueda de vestidos de madrina, en nuestro título pondríamos tienda especializada en vestidos de madrina. Y en la descripción pondríamos diseñamos y elaboramos vestidos personalizados para madrina de alta calidad, o diseños exclusivos, o de los mejores fabricantes, lo que sea. Ahí ya vosotros tenéis que ser los que un poco veáis cómo vendéis el producto. Pero es donde yo voy a ver la diferencia entre clicar y no clicar. Luego, fijaros la importancia que tiene el definir el título y la descripción de nuestra página. Va a ser al final el elemento diferenciador de que en el resultado, cuando aparecemos ahí en cascada 10 resultados, seamos elegidos o no seamos elegidos por el usuario, ¿vale? Pues esto es una de las cosas que haremos y que es muy importante que trabajemos. Insisto, normalmente estos lo tienen que hacer cuando os habéis hecho la página, o si vais a trabajar vosotros el SEO, pues por el plugin ese que os decía, por ejemplo, en WordPress, os va a permitir personalizarlo en cada página. Vais a poder teclear, entre comillas, a mano cada título y cada descripción, ¿vale? Muchos de estos plugins y muchas de programaciones lo que hacen es hacerlo automatizado. Cogen el nombre de la página y ponen uno genérico. Entonces ahí normalmente estamos en desventaja con respecto a los que se estén currando el hacer el título y la descripción personalizado, ¿vale? Bueno, esto del H1 y H2 ya os lo he contado, no voy a insistir, lo de la optimización ya lo hemos visto también. Bueno, esto es lo que os decía un poco, ¿veis? Que es importante que cuando, por ejemplo, porque una de las cosas que ocurre, que no toda la gente lo tiene en cuenta, es que Google no solo posiciona en la pestaña de resultados orgánicos. Hay una pestaña en Google que sabéis que son imágenes. Pues ahí también posiciona, ¿vale? Y muchas veces gente te llega a tu página a través de ahí. Se mete en la pestaña imágenes, ve las fotos de los productos, de los vestidos y
pincha ahí y va a nuestra web. Luego también es importante, sobre todo para aquellos que tenéis tienda online, trabajar la parte de las fotos, ¿vale? Una pregunta. Veo que donde pone foto no amigable, abajo pone foto vestido. ¿Es necesario decir que es una foto? No, a ver, mira, bueno, es el ejemplo, era para que lo entendierais un poco. Sí, La foto no amigable, el nombre de archivo de foto no amigable sí. sería ese, la numeración y tal, y en la otro, en el amigable sería, puedes poner foto o no, lo que quieras, pero como mínimo, a partir de foto en adelante, vestido para bodas, elegante amarillo. Sí. No, eso sí, pero ¿Vale? hay que decirle a Google que es una No, imagen, no, una no. foto. No, ¿no? No, él ya sabe que es foto porque sabe que es un archivo de Es un imagen. archivo, vale. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque yo, por ejemplo, tengo un cliente que obtiene bastantes visitas a través del posicionamiento de la pestaña imágenes, ¿vale? Ya nos cuento si aparte aquí ya hacemos una estrategia de Google Shopping, ¿vale? Si utilizamos el Google Shopping el sistema de Google Shopping, que funciona bastante bien, muy bien, la verdad, nos va a favorecer muchísimo el tema de posicionamiento de producto, ¿vale? Entonces esto también es importante. A ver, estos son muchos conceptos, tenéis que entender. Hay diferencia entre si vosotros lo hacéis directamente, que muchas de estas cosas que yo os cuento os vienen fenomenal, y os lo hacen, ¿vale? Pero yo lo que sí quiero es que vosotros sepáis que es necesario que esté así, porque vosotros sí le podéis decir a vuestro proveedor, oye, que es que las fotos que me has puesto en la página, pues oye, que no están no sé qué, o esto cámbiamelo, o esto, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, yo os doy conceptos para que vosotros podáis un poco mejorar eso. Insisto, es diferente si os lo hacen o si lo hacéis, ¿vale? Por último, y ya con esto acabo, sitemap y robots, ¿vale? Y sitemap es un archivo que tiene que tener nuestro sitio web donde le decimos a Google qué secciones tenemos, ¿vale? ¿Qué queremos que meta dentro del buscador? El sitemap lo que hace es listar, digamos, las URLs de nuestro sitio web y darle un criterio a Google en cuanto a importancia y frecuencia, ¿vale? Esto os lo explicaré mejor en la sesión práctica, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que Google programa su robot para pasar cada cierto tiempo. Entonces, cada cierto tiempo revisa nuestra página web. Si, por ejemplo, nosotros en nuestra página web nada cambia en nuestra página principal ni en nuestros contenidos, Google lo que va a hacer es que su motor va a pasar cada vez más tarde, con menos frecuencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiende que nuestra página no cambia. Eso nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque obviamente él lo que quiere son páginas dinámicas, páginas que tengan contenido que cambie. Entonces, en ese sitemap nosotros le vamos a decir, oye, queremos que pases cada semana. Y luego Google hará lo que quiera. Pero con el sitemap sí le podemos determinar esa frecuencia. Pero sobre todo en el sitemap le vamos a decir, oye, que es que tenemos 25 URLs porque tenemos 25 páginas dentro de nuestro sitio. No me indexes solo el index o la página de inicio y el contactar, que es lo que tú has metido de inicio. Quiero que me metas las 25 secciones. Entonces, bueno, es importante que nuestra página tenga sitemap, ¿vale? Insisto, hay muchos plugins en el caso de WordPress para generarlo de forma automática o en el de PrestaSoft que os generan el sitemap y demás, ¿vale? Veremos un poco en la parte, en el taller práctico, cómo hacerlo incluso a mano, ¿vale? Yo os voy a enseñar uno hecho a mano que a veces es más práctico que los que salen automatizados. Vale, y luego el robots, que es para decirle a Google qué páginas no queremos que posicione de nuestro sitio, ¿vale? En el robot normalmente pues se ponen páginas URLs que queremos restringidas, pues la típica, el acceso al panel de administración o cosas así, ¿vale? Insisto, esto es para que os suene. Esto lógicamente os lo tienen que haber hecho, no lo vais a hacer vosotros, pero quiero que os suene y que sepáis un poco de lo que es, ¿vale? Bueno, nos quedarían más cosas, pero son las 10:10 y ya nos pasamos de tiempo. Simplemente, como último detalle, sobre todo para el tema de móviles, cada vez más se utiliza el que exista una versión específica optimizada para el móvil, tanto a nivel de diseño, ¿vale? Como a nivel de SEO, ¿vale? Y bueno,
voy a pasar aquí todo. Aquí os tengo unos comandos que veremos el Bien. próximo día, que no os ha dado tiempo. Y lo del Google Analytics, que quería enseñaros y que os enseñaré en el taller práctico a ver un poquito el Google Analytics para analizar las estadísticas de visita de vuestras páginas y podáis ir mejorándola. Como os decía, el próximo día, el 26, de 9 a 10, tenemos la sesión práctica en la que intentaremos poner un poco todo esto en práctica y enseñaros alguna cosilla más.